Listo. Bueno, entonces, siempre antes tenemos los sistemas de reacción del grupo funcional de los alquenos e los hidrocarburos cíclicos. ¿Qué pasa en este caso? Acá, pues obviamente, cuando hablamos de sistemas de reacción es cuando el alqueno o el hidrocarburo es un reactivo. Recuerden que antes de la flecha, eso se llama reactivos, ¿sí? Ah, no, yo sí decía, la costumbre que mismo comienzo. Ya, qué pena con ustedes. De igual forma, apenas estaba abriendo el PowerPoint. Bueno, ahí me ven, ¿cierto? Listo, entonces, les estaba mostrando las diapositivas, apenas iba a comenzar. Acá tenemos siempre un pastelito de lo que pueden decir de características o de propiedades de las reacciones. Ya luego tenemos como tal la reacción, entonces sabemos que acá tenemos las herramientas para rayar. Bueno, les estaba comentando que antes de la flecha esto se llama reactivos, después de la flecha se llama productos. Entonces, acá nos dicen sistemas de reacción. Cuando estamos hablando de sistemas de reacción es que el alqueno o el hidrocarburo cíclico, que son los compuestos a trabajar, es un reactivo, más no un producto. Entonces tenemos primero siempre que nombrar la reacción. En este caso tenemos la reacción de adición electrofílica. Adición electrofílica significa que entonces le voy a añadir algo, ¿cierto? Adición. Y electrofilia significa filia a los electrones, o sea, algo que tenga filia a los electrones. Ah, entonces por eso tenemos acá el X. El X es un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. En este caso, entonces, el alqueno reacciona con un ácido clorhídrico, bromídrico o yodhídrico, que son de la familia de los ácidos hidráxidos, ¿cierto? Que conocemos que es H y alguno de esos tres compuestos. Estos dos reaccionan para formar, siempre leo la flechita así, para formar eso sería un carbono con un alcano con un halógeno. Un alcano con un halógeno se llama un haluro de acilo. Muy bien. Lo que conocemos como haluro de acilo. Listo. Este haluro de acilo tiene la propiedad de que queda con una orientación Markovnikov. ¿Qué significa que sea una orientación Markovnikov? Que el sustituyente, o sea, el X, va a quedar en un carbono como intermedio, ¿cierto? O sea, que no esté en el borde, sino que esté en medio pues, de la cadena principal. Ya vamos a ver eso. Por ejemplo, acá tengo el alqueno. En este caso el alqueno reacciona con ácido clorhídrico para formar un haluro de acilo, ¿cierto? Esto es un haluro de acilo también. Y eso es lo que les decía. En vez de quedar el Cl acá, ¿qué hace acá? Esa es la orientación de Markovnikov. Que lo que me hace es que el grupo X quede en un carbono de la mitad. No en alguno de la esquina, sino en las de la mitad. ¿Claro eso? Listo. Adición de haluros de hidrógeno. Entonces, en los haluros de hidrógeno tenemos dos posibles reacciones. Entonces, vamos a ver primero. Tenemos nuestro alqueno, el cual reacciona con ácido bromhídrico. Esto es un ácido bromhídrico. Y tenemos dos casos. Sin aire, o sea que no hay formación de peróxido, o sea, está sin aire, eso está al vacío, está en la luna, no sé dónde estamos haciendo la reacción, pero no hay aire. Y cuando no hay aire ocurre una orientación de Markovnikov. ¿Qué significa esa orientación de Markovnikov? Que me va a generar una haluro de acilo y como es orientación Markovnikov, mi grupo X va a quedar en un carbono central de la cadena principal.
Central significa que queda acá. ¿Listo? Cuando es el caso de que reacciona con aire, o sea que si está sujeto al aire, entonces forma peróxidos. Los peróxidos ayudan a que sea una orientación anti-Markovnikov, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que va a ser contrario a lo que está acá. Ya no va a ser en un carbono central, sino que va a ser en un carbono de la esquina, ¿cierto? Los carbonos laterales que a veces llamamos. En este caso también se forma un haluro de acilo. Haluro de acilo. ¿Claro esto? Sí, claro, dime. Que se forman dos posibles reacciones o dos posibles productos. Dos posibles productos que uno será isómero del otro, ¿cierto? Bueno, son isómeros entre ellos, ¿cierto? Tienen los mismos grupos funcionales, solo que están acomodados de maneras diferentes, o sea que se forman dos isómeros diferentes. Entonces, yo digo, el alqueno reacciona con el ácido bromhídrico para generar dos posibles reacciones o dos posibles productos. Digo las reacciones, los productos son, y digo que son isómeros entre sí, ¿cierto? Que lo único que cambia es la ubicación del bromo. Listo. Dime, dime. El nombre. Ah, sí, siempre es con bromo porque el bromo está acá. O sea, si yo estoy utilizando el ácido bromídrico, sí sería con bromo. Pero ahí donde está el bromo, puede ir el cloro, el bromo o el yodo. Solo que sí. Sino que en este ejemplo, pues el vas con, pero él puede ir con esos tres. En algunos casos hasta con flúor, solo que el flúor no es muy reactivo. Ácido bromídrico. ¿Listo? ¿Claro? Listo, seguimos. Adición de ácido sulfúrico. Entonces tenemos que aquí vamos a agregar ácido sulfúrico, ya como dice la reacción. Entonces, identifico el ácido sulfúrico. Este es mi ácido sulfúrico. Bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa? Tengo un alqueno que reacciona con ácido sulfúrico para producir, en este caso, acá se forma un, esto de acá sería un ácido sulfuroso, entonces se me forma acá un alcano con un ácido sulfuroso, ¿cierto? En algunos casos se puede utilizar sulfanoalcano o una sulfonación de un alcano, ¿cierto? Porque lo que está haciendo es agregando un grupo azufre que está específicamente en un ácido sulfuroso, ¿cierto? Eso es como la forma de ver eso ahí. Este alcano unido a este ácido sulfuroso, ¿por qué es un ácido? Porque tiene un H, ¿cierto? Recordemos que los ácidos son los que tienen el H. Reacciona con agua hasta temperatura de ebullición para formar un alcohol, ¿cierto? ¿Por qué es un alcohol? Porque tiene un grupo H. ¿Qué tiene de característico esto? Que es una orientación Markovnikov, o sea que siempre está en un carbono central. O sea que por acá hay otro carbono, que sería una R, ¿cierto? Pero pues a eso ya lo sabemos y lo vamos a ver acá en el ejemplo. Mira, este alcano reacciona con ácido sulfúrico para producir el alcano con ácido sulfuroso, quien reacciona en medio acuoso o con agua hasta punto de ebullición para producir un alcohol, ¿cierto? Un alcohol con orientación Markovnikov, o sea que queda en un carbono central, ¿cierto? Ah, sí, mi hermano, claro.
Pues ese alcano ahí, como digo, puede ser un... Eso puede ser un alcano con ácido sulfuroso o como dije, puede ser un sulfuro de alcano. Sulfuro de alcano porque, sí, en este caso, pues podría, o sea, en el ejemplo no, pero acá sí, sí, ya te entendí. Acá en el ejemplo sí, porque si en el ejemplo sí sabemos toda la composición. Entonces acá sería un 2 sería un 2 sulfuro, una cadena de 4. ¿Cómo se llama la cadena de 4? Entonces un 2 sulfuro butano. ¿Listo? Listo, mano. Entonces seguimos. Aquí seguimos con la oximercuriación, mercuriación y desmercuriación, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que voy a agregar algo con oxígeno y mercurio y luego le voy a quitar el mercurio. Básicamente lo que me dice el nombre ahí. Entonces voy a mirar qué es lo que pasa. Tengo mi alcano que reacciona con acetato de mercurio en un medio acuoso para formar mi alcano, mercurio alcano, ¿cierto? Porque tengo mercurio acá, mercurio alcano, y este mercurio alcano reacciona con hidruro de boro y sodio, chao tío, hidruro de boro y sodio para formar un alcohol con orientación Markovnikov, o sea que la orientación me indica que el grupo H va a quedar en un carbono central. ¿Qué pasó acá? Agregué mercurio, ¿cierto? Y luego este mercurio lo voy a eliminar. O sea, acá agregué mercurio. Pero luego este mercurio es atacado por este hidruro de boro y aluminio, de hidruro de boro y sodio, perdón, hidruro de boro y sodio, o borhidruro de sodio, también es otro nombre de decirlo. Borhidruro de sodio también es otra forma de decirlo, como se sientan más cómodos. Y esto lo que hace es que me elimina el mercurio para que ya me quede el grupo funcional o H. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Acá tenemos el 1 buteno, ¿cierto? Eso es un alqueno. Más el acetato de mercurio. Entonces reacciona para formar. Acá tenemos 2 mercurio butano, quien reacciona con el borhidruro de sodio para formar 2 butanol. ¿Sí? Manu, sí, dime. Sí, eso. Cuando están acá arriba siempre son catalizadores. Entonces puedes decir que reacciona o es catalizado. ¿Cierto? Yo puedo decir acá. El alqueno reacciona con el acetato de mercurio y con acetato de mercurio y es catalizado por agua para formar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Bueno, Emanuel, esperemos a ver qué pasó. Mínimo, le entró algún bicho. ¿Qué pasó, mano? ¿Está bien? Ah,
¿Ya? Listo, ¿estás bien? Bueno, Michael, ¿cuál era la duda que tenías? O ya le olvidó con el susto. Bueno, si te acuerdas de la duda, me avisas. Entonces yo lo puedo decir como catalizador. Entonces yo puedo decir, estamos hablando sobre eso. El alqueno reacciona con acetato de mercurio, que es catalizado por agua para formar o para producir mercurio alcano o un alcano con mercurio, pero se escucha mejor mercurio alcano. Y esto es catalizado por boruro de sodio y para producir un alcohol con orientación de Markovnikov. ¿Listo? Esa sería la forma de decirlo con catalizador. Listo. Listo, Manuel, gracias. Entonces, seguimos. Hidroxilación sin, ¿cierto? Hidroxilación. Sabemos que el grupo H lo conocemos como el ion hidroxilo. Entonces, cuando a mí me dicen, hidroxilación, o sea que vamos a agregar oxilos, ¿cierto? Hidroxilos. O sea que vamos a agregar grupos OH. Entonces, yo puedo decir que acá el alcano reacciona con una sal, en una sal que en este caso se llamaría permanganato de potasio, quien es catalizada por agua y ion hidroxilio o OH- para formar o para producir un compuesto con estereoquímica sin, ¿cierto? Que en este caso sería un diol. Diol porque tiene dos grupos funcionales de alcohol, o sea, dos grupos OH. ¿Qué significa sin? Como le explicaba una vez, creo que a Manuela, ¿cierto? La orientación sin significa que los dos quedan hacia abajo. Hay algo que nosotros comemos, pues las personas comemos lo que es grasas trans, es grasas cis, ¿cierto? Entonces la orientación sin es que va así, hacia abajo, los dos o hacia arriba los dos. Cuando vemos la orientación trans, significa que en este caso 1H va para abajo y 1H va para arriba, ¿cierto? Eso significa la orientación que se le está dando. Cuando es sin, los dos van hacia abajo, o sea que quedan como vecinos, ¿cierto? Y cuando es trans, ya sería diferente. Ya quedarían como al lado opuesto. No sé si se vea muy bien el dibujo ahí, o si me capten la idea. ¿Sí? Bueno, yo borro un poquito esto para que me vean. Listo. Entonces la idea era esa. ¿Ok? Entonces, acá tengo un alcano que en este caso, esto sería eso sería un 2 3 4 5 un ciclopentano, pero entonces sería 1 metil ciclopentano o metilpentano, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que si es metilpentano se le estaría en la posición 1. ¿Quién reacciona o qué reacciona con permanganato de potasio, que es una sal catalizada en un medio con agua y con OH- o grupo hidroxilo para generar el cis? O sea, cis significa que están en la misma posición. Si fuera trans, uno de estos iría por acá, si fuera trans. Pero como es cis, o sea que los dos están en el mismo lugar, están en la misma parte, están como en el mismo sentido, hacia allá. Y entonces acá tenemos el cis 1 metil ciclohexa 1,2 diol, ¿cierto? Entonces acá tenemos el 1 y el 2 diol, ¿cierto? Y como es una ciclo, ¿cierto? Entonces ciclo, ¿cierto? Siempre la terminología de ciclo. Listo, ¿claro eso ahí? ¿Listo? Bueno, gracias, Emanuel, muy amable. Seguimos. Ahora seguimos con las reacciones generales, pero no de los alquenos, sino que ya seguimos con los hidrocarburos. Cierto, ya seguimos es con los hidrocarburos. Bueno, madre, leí donde no era. Ya. Ahora seguimos con
entonces las reacciones de sustitución electrofílica aromática. Sustitución electrofílica, o sea que yo voy a reemplazar algo, no sé qué voy a reemplazar, una sustitución electrofílica. Ya sé que electrofílica es algo que sea afín, o sea que tenga atracción hacia los electrones. ¿Quiénes son esos? Los halógenos. Los halógenos todos tienen 7 electrones, o sea que son los más codiciosos de los electrones. ¿Por qué? Porque están cerca de llegar a los 8 electrones, que es el octeto, que es lo que busca todo elemento de la química, ¿cierto? Entonces, acá va a ser un proceso en el que un halógeno, independientemente de cuál sea, cualquiera de esos tres, reacciona con este benceno. Entonces yo digo, el benceno reacciona con un halógeno, que podría ser cloro, bromo o yodo, en un medio catalizado por un halogenuro de aluminio. Halogenuro es porque no sé cuál de todos los halógenos sea, pero sé que si es cloro sería cloruro, bromo sería bromuro y yodo sería yoduro, así que sería halogenuro, terminación uro, de aluminio, para producir un haluro de benceno, ¿cierto? ¿Por qué haluro? Por la terminación uro que tienen estos compuestos, estos de acá. Y un ácido hidráxido, ¿cierto? Entonces, porque uno dirá, pero bueno, ¿por qué sustitución? Si ahí no está cambiando nada, pero veamos que sí. Voy a hacer zoom como a esto de acá y vamos a ver que acá, ese es carbono. Yo romantico esto como para que explicarles mejor. Vamos a ver que le voy a hacer zoom a eso. Ese carbono que está ahí tiene doble enlace y otro enlace acá, así que ya 3 enlaces. Un carbono tiene derecho a 4, así que lo completamos con un H. Listo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que cuando esto reacciona con un X y otro X, ¿cierto? X raya X significa X2. Uno de estos viene y ataca acá. Y como al carbono le gusta más este X, entonces se elimina este H. Por tal razón, entonces al otro lado me queda que tengo un entonces tengo que ya se mete acá donde está el carbono, el closet, y entonces ya este y X que se metió ahí ya queda ahí, ¿cierto? Entonces ¿qué pasa? Me queda el H por acá que como que lo echaron, ¿cierto? Y me queda un que se une contra con este X que estaba por acá. Entonces, por tal razón, se me forma un haluro de benceno más ácido hidráxido, ¿cierto? En este caso puede ser cloro, bromo o yodo. ¿Claro eso? Listo. Entonces, tenemos la nitración. La nitración es que, obviamente, pues yo lo que voy a hacer es agregar un grupo nitro, ¿cierto? Entonces, en este caso, el electrófilo que se une al anillo es el grupo N2, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? El HNO3 es el ácido nítrico, ¿cierto? Que esto se puede descomponer en N2, ¿cierto? Si se descompone en N2, ¿qué me sobra acá? Me sobra un H y me sobra un O, ¿cierto? Esto es un grupo hidroxilo, o sea que esto es una base. ¿Pero por qué estamos hablando de una base? Porque ya vamos para allá. Un benceno reacciona con un ácido nítrico en un medio catalizado por ácido sulfúrico para producir un nitrobenceno. Esto es un compuesto nitro y esto es un benceno, o sea, un nitrobenceno. Pero entonces, ¿por qué se quedó este? Entonces, este ácido nítrico tiene este ion. Este es un ion y este es el otro. Pero entonces, ¿por qué solo me queda el nitro? Porque esta parte, que es una base, que es negativa, viene y reacciona con este. Como los opuestos se atraen, esto es un ácido y esto es una base.
Entonces de esta manera se unen estos dos y me queda libre este compuesto nitro, que es el que viene para acá. ¿Claro? Mano, sí, estaba como pensando usted ya, ¿segura? De igual forma, muchachos, de igual forma, yo les estoy grabando la clase. Sé que hay algunos temas maluquitos o cosas enredadas o algo que se les pueda olvidar, pero por eso estamos dando la clase para que puedan volverla a ver y pues obviamente si en una parte no entienden algo lo pueden devolver y pueden ir mirando las flechas, para dónde va cada cosita, qué pasa en cada parte. La idea es que explique muy bien las reacciones para que les vaya súper bien. Listo. Seguimos con los hidrocarburos, seguimos con sustituciones electrofílicas aromáticas, seguimos con la sulfonación. Sulfonación es básicamente lo que me está queriendo decir esto es que yo voy a agregar buenas, no, estos muchachos durmieron ahí. Esta imagen está en el documento. Vamos a mirar. Voy a mirar. La página 9, ya voy para allá. Ya llegué. Sí, sulfonación. Ah, sí. Entonces la imagen no va ahí. La imagen que va ahí sería esta. Esta es la imagen que iría acá. Qué pena con usted. Bueno, que vean ustedes. Ahí iría esta, ¿cierto? De todas formas, eso también queda en el video porque si no se acuerdan cuál imagen era, entonces ahí pueden ver en el video. Listo. Vamos a mirar si la de Fieldcraft está bien. Ah, no, entonces la de Fieldcraft está. Esa sería asilación de Fieldcraft. Esta de acá. ¿Sí? Sí.